Entonces, como ya les comenté, vamos a ver los tres elementos programables que existen en PLSQL: los procedimientos almacenados, las funciones y los triggers. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de cada uno de ellos? Que a diferencia del bloque anónimo que nosotros ejecutamos y después desaparece y nadie supo que existió, estos sí se compilan y quedan almacenados en la base de datos para su uso posterior. ¿Ya? Si nos vamos a programación, un procedimiento almacenado sería el equivalente a un método sin retorno. Sin retorno. ¿Ya? El procedimiento almacenado sería un método sin retorno, por lo tanto no retorna nada. La gracia del procedimiento almacenado es hacer cosas, pero no retornar algún valor. Mientras que la función es lo mismo, pero sí retorna valores. En Oracle, la función sí o sí retorna valores y el procedimiento almacenado sí o sí no retorna nada. ¿Ya? Pero por supuesto que sí. Dentro de los tres elementos programables hay dos que emulan métodos, funciones, comportamientos. Como tú lo quieras llamar, como te lo hayan enseñado en programación en el trabajo. De hecho, como te lo hayan enseñado en la introducción a la programación, ¿les enseñaron métodos en introducción a la programación? Métodos, funciones. ¿Sí? Ya. No, hay uno. No, ahí hay valores. ¿Tiene valores? Es que la memoria digital, por eso que miraba todo. Ya. Las funciones, métodos, procedimientos, comportamientos, ustedes lo quieran llamar como le hayan llamado, que son todos sinónimos. A ver qué pasa. ¿Quieren retornos o no? Si nosotros empezamos a retroceder en la batería, lo que ustedes tendrían que ver es un t, nombre de algo, entre paréntesis, algo intentando el parámetro, dos puntos, retorno, algo. Entonces, el que tiene un retorno es el equivalente a una función. Si no hay un retorno, es el equivalente a una función. ¿Ya? ¿Para qué se usan? La función, evidentemente, es para cuando nosotros queremos hacer alguna manipulación que muestre las cosas de alguna forma. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, upper, lower, max, in, average, etc. Son funciones que están almacenadas ahora. Pero nosotros también podemos hacer las nuestras. ¿Ya? Entonces, la gracia cuando nosotros hacemos una función es que podamos realizar algo que pueda ser para un análisis o para afectar la forma en la que se ha resultado, pero siempre retornar algo, siempre mostrar algo. Mientras que el procedimiento almacenado sería como para hacer cosas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de procedimiento almacenado? El DNS output. Pero la risa, DNS output no hace nada en la base de datos. Lo que hace es mostrar un elemento por terminal. Pero no muestra un CL, no muestra información aparte. DNS output no está error, no puede hablar. No podemos llamarlo un CL. Lo único que podemos hacer es llamarlo para que haga algo. ¿Y qué es lo que hace? Mandar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que va a mandar por terminal? ¿Ya? ¿Por qué existen cosas que muestran y que no muestran cosas? Porque a veces nosotros necesitamos funcionalidades que solo hagan, pero no hagan nada más, solo hagan algo. Como por ejemplo, si nosotros queremos hacer un seguimiento que cuadre ciertas tablas con información. Bien, por ejemplo, pensemos que tenemos una tabla de producto, que tenemos un detalle de ventas y que tenemos una tabla de ventas. El detalle de ventas dice que tenemos este producto, esta cantidad en esta boleta. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de ese producto? ¿Qué es lo que tiene que pagar en ese momento? Para que puedan borrar la base. Llamando al procedimiento. Que el procedimiento almacenado haga la actualización de ese la vez empezado, tomando en cuenta la cantidad de elementos
cantidad, valor de la tabla. Puede ser. O por ejemplo para cuadrar nómina de sol. O por ejemplo para hacer cuadratura de elementos contrarios. Todas cosas que no necesitamos ningún resultado, pero que se necesitan hacer. ¿Ya? Ahí para eso el procedimiento. Entonces, esos dos son muy similares. Y siempre nosotros los vamos a llamar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de ambas, para que lo tengamos en consideración. Entonces, por ejemplo, voy a crear una tabla. Ejemplo, va a tener un ID. Y un texto. Ya, no va a tener nada más. Voy a crear una secuencia. Listo, crea la secuencia. Y vamos a crear, lo primero que vamos a hacer es un procedimiento almacenado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el procedimiento almacenado puede llamar a nuevos elementos, puede tener variables, puede llamar a select, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un create or replace. ¿Ya? Estos son elementos especiales. Hay ciertos objetos en la base de datos que nosotros podemos reemplazar si es que existen. ¿Ya? Y se pueden crear con un create o replace. No todos. Solo algunos. ¿Ya? Por ejemplo, las vistas también pueden ser con un create o replace. ¿Ya? ¿Sí? No. O sí. De hecho, podríamos hacer un todo depende de cómo lo hago. Lo que pasa es que vamos a aportar el DBMS output. Claro, tienes que crear un procedimiento que crea ese elemento. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacerlo de buenas acciones, si tú quieres hacerlo de buenas acciones, no puedes porque el DBMS es tu output y es un package. ¿Ya? Luego el putline es el procedimiento almacenado para realizar. Entonces, bajo ese contexto, lo podemos disminuir o lo podemos aportar el DBMS output. ¿Ya? Para funcionar mejor. Entiendo de esa parte. Si llegan los terremotos a la cama, me voy a cortar el. ¡Ah! ¡Maravilloso! Ya sabes dónde está el auto, así que protégeme, por favor. Ya, entonces, colocamos el Create or Replace Procedure, ¿ya? Y lo llamamos SP, por ejemplo, vamos a hacer a corta de BMS. No, vamos a colocarle SP imprimir. ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es recibir un string val p-texto es un valor de entrada. Ojo, los valores aquí pueden ser entradas, salidas o entradas y salidas. Ya pueden ser ambas cosas. Entonces va a ser un texto de entrada
que va a ser un varchar. No se va a determinar cuál varchar porque ese varchar va a ser básicamente el que va a recibir, por lo tanto va a venir determinado desde afuera. Y aquí le colocamos as. Sí. Ninguna. Sí, lo que pasa es que Oracle en su momento creó el varchar 2 indicando que era la mejora del varchar porque aceptaba elementos con acento y todo el cuento. Fue el primer intento de poder colocar cosas con acento y caracteres especiales, pero al poquito tiempo después se inventó el UTF-8. Y ahí quedaron. Y ahí quedó varchar 2 y todo. Y si ustedes se fijan, todo, aunque le coloquen varchar, va a quedar como varchar 2 en Oracle y todo eso. Pero es por eso. Ya, entonces, listo. Y ahí tenemos un procedimiento que ahora cuando yo quiero imprimir algo en pantalla, simplemente digo exec, por ejemplo, sp imprimir hola mundo. ¿Ya? Ahora recuerden, para que esta cosa mande los mensajes tenemos que habilitar el server output, la salida de datos. Entonces colocamos aquí set server output on, lo ejecutamos, listo, ahora la base de datos va a mandar terminales y ejecutamos el hola mundo y ahí aparece hola mundo. ¿Ya? Ahora, esto, vuelvo a insistir, no tiene ningún retorno. Nosotros no podemos capturar eso en una variable. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un procedimiento almacenado y una función. Lo que nosotros vamos a hacer en un procedimiento almacenado así, de buenas a primeras, no puede ser capturado en una variable. Sí podemos asignar un valor en una variable que venga de tu procedimiento almacenado, pero el resultado del procedimiento almacenado no se puede almacenar en una variable directamente. ¿Ya? Cosa que sí se puede hacer con una función. ¿Ya? Ya, entonces, vamos nuevamente al procedimiento almacenado. Vamos a crear otro. Como se habrán podido dar cuenta, los procedimientos almacenados se pueden ejecutar con un exec, cosa que no se puede hacer con una función. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo coloco exec dbms-output.putLine, ya lo ejecuto, va a aparecer ASDF, ¿ya? Porque el dbms output es un procedimiento almacenado. ¿Ya? Ahora, se recomienda que exista alguna cosita antes, el SP guión o algunos le colocan PR para procedure o alguna cosa que indique que es un procedimiento desarrollado por un programador para diferenciarlo de los procedimientos del sistema. ¿Ya? Entonces después si por alguna casualidad tenemos que buscar todos los procedimientos que están hechos customer, digámoslo así, buscamos por el SP o el F, lo que hayamos definido nosotros y te aparece. ¿Ya? Ya, vamos a hacer algo un poquito más difícil. Vamos a colocar un create o replace procedure. Este va a tener una variable de entrada y una variable de salida, porque puede tener ambas. Podemos colocar las variables que queramos, pero solo podemos tener una variable de salida. No es que no podamos definir más, pero Oracle se marea cuando tenemos más. ¿Ya? Entonces, si queremos tener una variable de salida, ¿y qué significa una variable de salida? Significa una variable mediante la cual nosotros a un procedimiento externo, a un método externo, a alguna cosa externa, le vamos a agregar un valor. Sería maravilloso si tuvieran .NET porque les podría enseñar unas cositas que se llama el try catch que hace lo mismo, perdón, el try catch, el try parse que hace lo mismo, pero no. Entonces,
Para que se entienda esto. Pensemos que yo voy a tener dos variables. ¿Ya? Número 1 y número 2. De hecho, eso es lo que voy a hacer. Ya. Lo que va a hacer esas variables va a hacer que va a sumar, restar, multiplicar o dividir, número 1 y número 2. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer luego es que a la que yo voy a designar como variable de salida, le voy a asignar la suma de ambos elementos. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Cuando yo lo esté llamando desde otro procedimiento o desde un bloque externo, en el lugar donde yo indique que está la variable de salida, el procedimiento va a meter el resultado ahí. O sea, lo va a asignar. Y yo voy a poder utilizar esa variable donde quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Ya? Y aquí les voy a enseñar otra cosita más. Miren. Aquí le voy a colocar SP sumar. Va a ser un venum1, que va a ser una variable de entrada, number, y venum2, que esta va a ser una variable de entrada y también de salida. Si yo quiero que solo sea de salida, será out, pero a esa variable no le puedo colocar un valor previo. Si yo quiero que sea de entrada y salida, como en este caso, coloco in, out. ¿Ya? Y que también va a ser un número. Le digo que va a hacer lo siguiente, que comience, y voy a colocar exception, y voy a colocar, ya sabemos que existen las excepciones, y que se puede producir un 0 divide, que escribí, ahí. Un 0 divide es que yo trato de dividir por 0, ya lo vimos anteriormente, ¿ya? Entonces voy a decir que si es un 0 divide, que haga algo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es asignar a num2 el valor de 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que es un número, así que no lo puedo cambiar. Aquí a diferencia de Python, que cuando le coloco un valor puedo colocar un número, una string, un boolean, lo que sea. No, aquí si yo lo defino como un número, tengo que colocar un número, no hay cambio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto? Porque evidentemente se me podría caer. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar que en num2, de num2, voy a asignar el valor de venum1 dividido por v num2. Listo. Y ahí tengo mi pequeño procedimiento almacenado. Listo. Le coloco el control enter y compila correctamente. Estamos listos. No, puedes ahorrarte el replace, el all replace. Lo que pasa es que cuando tú creas un procedimiento, al igual que en las tablas y todos los demás elementos, estos son objetos, ¿ya? Entonces cuando tú lo quieres crear, lo puedes crear, pero a diferencia de los demás objetos, este no lo puedes alterar. O lo creas o lo eliminas, pero no lo puedes alterar. Entonces, si tú quieres alterarlo, en realidad tienes que colocar el all replace para decir que si el procedimiento está creado, yo lo voy a sobreescribir con este nuevo. Ahora, ¿cuál es el detalle? No es recomendable colocar el all replace cuando nosotros estamos desarrollando algo en serio. De hecho, lo ideal sería que solo colocáramos el create. ¿Por qué? Porque si estamos desarrollando algo en serio y le colocamos el all replace y por error colocamos el nombre de algo que ya existía, nos vamos a echar lo que ya existía. Así que es mejor colocarle el create, cosa que si existe, aparezca el error y diga procedimiento X ya se encuentra en la base de datos. Entonces ahí uno le cambia el nombre, ¿ya? Pero el all replace es solo para elementos de prueba como lo que estamos viendo en esta hora, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ya? Con lo que acabo de explicar.
¿Por qué es solo para pruebas y no para bases reales? Porque si tú en una base real, por alguna casualidad, no sabes el nombre de algo que ya existe y le colocaste el mismo nombre, un procedimiento que tú estás creando que hace algo totalmente diferente, lo va a reemplazar. Y todo lo que esté llamando a ese procedimiento va a ser lo que tú programaste y no lo que estaba antes. Entonces vaya a matar el programa con eso. Exacto. Entonces, por eso, para ambientes de prueba, en la realidad, cuando ya está todo definido, está todo listo, debemos sacar todos los horribles. Ya, entonces, eh, vamos a llamarlo de la siguiente manera. Begin. De hecho, tenemos que colocar un declare. Vamos a colocar num1, number de valor 1, num2, number de valor. De hecho, le voy a colocar valor 0. 0. 0. ¿Ya? Y vamos a decir aquí num1 es igual a 50, num2, falta el puntero, ¿no? Num2 es igual a 25, ¿ya? Y luego llamo el procedimiento que es sp sumar. Mi distecla me está atacando. Ay, sí. Ya. This super num1, num2. Ya. Entonces, si nosotros ejecutamos esto y luego le coloco sp imprimir, y coloco que imprima num2, ¿ya? Y luego le coloco el end, esto va a realizar lo siguiente. ¿Cómo fue que le coloqué? sp super. sp super, ¿por qué super sumar? A ver si. Y tampoco sumar, ¿por qué dividir? Ah, bueno, el concepto se entiende. Ya. Listo. Ahí sí, voy a ejecutarlo o no para que se vea. Ahí está. Fíjense que el valor que estoy imprimiendo por pantalla es 2. ¿Qué es lo que estoy imprimiendo por pantalla? El valor que quedó almacenado en num2. ¿Cuál era el valor que tenía num2? 25. ¿Por qué quedó con un 2? Porque evidentemente 50 dividido en 25 es 2. ¿Ya? Entonces, dentro del procedimiento, yo lo que estoy diciendo es que voy a colocar aquí en la variable que está destinada como salida la división de uno por el otro. Entonces, de eso se tratan las variables de salida. Yo le voy a colocar un valor y ese valor va a ser sobrescrito cuando se ejecute el procedimiento almacenado. Y luego ese valor yo lo puedo utilizar para otras cosas, que en este caso es para imprimirlo. ¿Ya? Ahora lo puedo utilizar para muchas más cosas, pero básicamente para imprimirlo. ¿Se entiende la idea? ¿Ah? ¿Qué quieres que te repita? Ya, déjame buscar una explicación que sea más sencilla. Ah, ya. Piensa que voy a quitar la cámara que diga. Piensa que esta variable y esta variable tienen objetivos diferentes. Piénsalo como personas. ¿Ya?
Son personas que llegan a un elemento de correo. Uno es un cliente, el otro es un cartero. ¿Ya? El cliente cuando llega a la orden de correo dice, esta es mi carta, variable. Toma, y te pago para que la mandéis para el otro lado. ¿Ya? Y listo, no tiene nada más que hacer, se va, no recibe nada más, pero ¿quién está dejando su carta? Piensa que el cartero también quiere dejar una carta de él. En estos tiempos es romántico el hombre, así que va a dejar una carta. ¿Ya? Y toma su carta, va con su compañero a la oficina y dice, voy a mandar esta carta. Ahí están los 300, tiene que ser amable, porque si no después tiene problemas la pega. Y dice, aquí está, por favor, manda la carta, perfecto. Él dejó su variable. Eso es lo que está pasando aquí. Cuando yo digo num1 está dejando el valor en ese sumar, es porque está colocando el valor en el procedimiento para que haga algo. Luego, num2 también está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está definido que él puede ingresar valores al procedimiento con el link. Pero él también puede llevar valores. Entonces, después de que llega la carta, llega la encargada del correo y le dice, lo lamento, toma, aquí tenéis todas tus cartas del día de hoy, vaya a compartir. Se va a pasar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué imprimió 2? Básicamente por ese concepto. En el num1, él dejó el valor, no se preocupó más, no está configurado para que reciba algún valor, así que con eso se queda. ¿Ya? Sin embargo, el num2 sí está configurado para dejar un valor y al mismo tiempo para que él le asigne un nuevo valor. ¿Ya? Entonces, bajo este concepto, cuando el procedimiento almacenado se ejecuta, num2 va a tener como valor asignado la división de num1 y el valor anterior de num2. Entonces, ese nuevo valor se le asigna a la variable que le entregó el valor originalmente. ¿Cuál es la variable? Esta. Que valía 25 cuando dejó su valor en el procedimiento almacenado, pero una vez que el procedimiento almacenado se ejecutó, terminó valiendo 2. ¿Por qué? Porque es un cuarto. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, ya más o menos tenemos entendido cómo el procedimiento almacenado. Vuelvo a insistir en lo siguiente, el procedimiento almacenado puede tener todas las variables que nosotros queramos que sean de entrada. De salida, ojalá una. Ojo, en el procedimiento almacenado no es necesario que la variable sea in-out. Puede ser solo out. O sea, una variable que solamente se le asignará el valor, no necesita mandar un... Pero casi siempre se coloca in-out para ahorrar un espacio. ¿Ya? Claro, ¿y eso cuándo se produce? Cuando nosotros las variables que vamos a utilizar, las vamos a seguir utilizando esos valores originales en otras cosas. Entonces ahí, en vez de asignarle a una variable ya existente, de la cual vamos a necesitar su valor, para no sobreescribirla, se coloca una nueva variable que es la out, y en esa nueva variable out solamente recibirá el valor, pero no asignará nada. ¿Ya? Entonces, para esas ocasiones, solo out. Cuando en realidad el valor de las variables después no va a importar mucho y podemos reutilizar alguna parte de código in-out. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la asignación. ¿Qué es la asignación? Ya sabemos que existen las variables, pero existen algo llamado los cursores. Y existen dos tipos de cursores. Un cursor en el cual me va a permitir a mí almacenar el valor de una variable, ¿ya? Y otro que me va a permitir a mí almacenar el resultado de un select, ¿ya? Para eso yo dentro del procedimiento almacenado puedo colocar los elementos correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero saber o quiero actualizar, por ejemplo, el valor de los sueldos de un departamento en específico en Algramos?
Ya sabemos que Employees tiene departamentos y que los departamentos, cada empleado tiene un sueldo. ¿Qué pasa si quisiéramos aumentar ese sueldo en un 10%? ¿Lo podemos hacer? Sí, y de hecho lo ideal es que lo hagamos con un procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque la gracia del procedimiento almacenado es que sea una última capa de validación. Para eso normalmente se utiliza, para que el programa consuma el procedimiento almacenado y no que el programa haga los elementos. De esa forma, el procedimiento almacenado va a validar que las cosas que está recibiendo correspondan a lo que tiene que recibir y en caso contrario, no hace nada. ¿Ya? Y aquí les voy a enseñar un trucazo, muchachos. Cuando nosotros queremos evitar que nuestro programa se caiga, ya sabemos que tenemos el exception. Pero nosotros podemos anidar bloques anónimos dentro de un procedimiento o una función o un trigger. ¿Cómo lo podemos hacer? Dentro, en el lugar que pensamos que se puede caer el código, colocamos declares y que vamos a colocar una nueva variable, begin, exception y end. Y hacemos que ese fragmento de código que potencialmente se puede caer, se ejecute dentro de ese bloque, para que si es que se cae, caiga en la excepción de que está ahí, haga una ruta alternativa y el resto del procedimiento siga funcionando. Un try exception. Lo mismo, la única diferencia es que aquí es con un begin con exception y un end. ¿Vieron el try exception, cierto? Los veo tan convencidos. Bueno, ustedes los torturo todas las semanas con esto, así que ustedes ya lo saben. Nosotros vamos a necesitar en alguna ocasión que el programa siga corriendo o que lo votemos intencionalmente. ¿Ya? Cuando lo queremos votar intencionalmente, existe algo que se llama el price exception. Ahí nosotros podemos dar una excepción que tenga un mensaje y decir, oh, pasó esto, le damos esto. Le damos esto. ¿Se han fijado cuando aparece una obra aquí? Vamos a ver. Lo personalizamos. Lo queremos personalizar con un número, es un price exception. Lo que estamos diciendo es a la aplicación ocurrir un error, el programa literalmente se cae. Porque no hagamos nada. ¿Para qué funciona eso? ¿Para qué es? Nosotros para ver lugares donde queremos este control. No siempre en todas partes, sin instalar lugares. Entonces tenemos propagación de excepciones. Donde normalmente queremos que eso suceda en la vista de etiqueta. Porque ese será el último opción. Esa excepción es como alguien que se tira del edificio. Si el compadre está en el edificio y se lanza, va a llegar cayendo, 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 hasta que llegue alguien en los pisos y una malla y por ejemplo, que lo haga. ¿Ya? Seamos más catastrofistas y a la gente le gusta más. Pensemos en un gatito. Un gatito que se resbaló de la corteza del edificio. Y no, así va cayendo. Y alguien lo alcanzó a ver y ¡fum! No, después le quedaron tus brazos todos arañados porque tu gato ya hemos asustado, pero lo salvó. Cuando se hace esa acción, significa que se evitó la catástrofe. ¿Cuál es la catástrofe en programación? Que se caiga el código. Entonces, con la propagación de excepciones, lo que nosotros estamos haciendo es permitir que un error avance hasta cierto punto. Y cuando llegue a cierto punto, capturarlo. ¿Para qué? Para hacer algo. Normalmente para mostrar un mensaje o cualquier otra cosa. Por otra parte, si nadie capturó el error, el gato sigue cayendo hasta que, bueno, ya sabemos qué va a pasar con el gato. ¿Ya? Así que así funciona, y funciona aquí y en programación. En ambos son el mismo concepto y de la misma forma. ¿Ya?
Para eso existen los try except y por eso es que no siempre hacemos try except en todo el caso. ¿Ya? Entonces, cuando queremos evitar que se nos caiga el código, begin exception es dentro del procedimiento, la función o el trigger. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que eso no se caiga y podamos seguir avanzando y haciendo lo que tiene que ser, pero con una ruta complementaria. ¿Ya? Ya. Entonces, yo les iba a enseñar otra cosa, pero esto se hace así, miren. Vamos a colocar un create procedure sp. No se lo voy a enseñar con un procedimiento, se lo voy a enseñar con una función. Los procedimientos y las funciones son iguales, pueden tener los mismos elementos, pero vuelvo a insistir, la única diferencia es que el procedimiento no tiene retorno y la función sí. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer alguna cosa para determinar si es una función o un procedimiento, lo único que tienen que saber es si necesitan mostrar el resultado en un select o no. Si lo necesitan mostrar en un select, es una función. Si lo necesitan mostrar en un procedimiento, es un procedimiento. O sea, si no necesita mostrar nada, es un procedimiento. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, voy a hacer una función. Idealmente no deberíamos hacerlo así, pero es solo para ejemplificar que se pueden hacer estas cosas. ¿Ya? Normalmente las funciones las podríamos hacer para cambiar formatos de algo, para, por ejemplo, colocar fechas, castear textos, o para hacer cosas de una tabla completa, como por ejemplo lo que pasa con las funciones grupales, max, min, average, etc. ¿Ya? Pero no significa que no podamos hacer otras cosas. Por ejemplo, no significa que no podamos hacer un select dentro de la función. Sí podemos. ¿Ya? Entonces voy a hacer una función mediante la cual nosotros lo que vamos a hacer ahí es preguntar un departamento en específico y vamos a saber cuál es la suma de los sueldos que están en ese departamento. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí create function or replace function. ¿Ya? Una de las diferencias que tiene la función con el procedimiento almacenado es que la función solo tendrá parámetros de entrada, nada más. No tiene parámetros de salida porque no tiene sentido, siempre va a retornar algo. ¿Ya? Entonces, solo tendrá parámetros de entrada, parámetros o elementos in. Y de hecho es tan así que no tenemos que definir qué es un parámetro de entrada, porque es así por autonomía. ¿Ya? Entonces, voy a colocar fn, que sería el nombre ideal para un principio de una función personalizada, y voy a llamar a la suma sueldos, o total sueldo. Ya, total sueldos, y vamos a colocar bdep para el departamento, y el departamento es un número. Vamos a tener que indicar aquí arriba qué tipo de valor va a retornar. Y vamos a decir que va a retornar un número. Si queremos retornar un varchar, también tenemos que decir return varchar, return date. En realidad el tipo de datos que nosotros queremos retornar. Podemos retornar tablas, podemos retornar, pero eso ya son otros tipos de datos. Porque existe el table type, el varray, y nosotros podemos hacer type personalizados por nosotros mismos. ¿Ya? Tipo personalizado. Así que el type object, podemos jugar con muchas cosas que en realidad no nos da el tiempo para pasar. Pero evidentemente ¿a quién se le ocurre? No quiero tirarlo para afuera, que capaz que lo desenchufáis. Pero en el fondo lo que podemos retornar siempre será cualquier dato, cualquier tipo de dato que se encuentre en la base de datos. ¿Ya? ¿Mm? Sí, sí. Ahora, para los parámetros de entrada no es tan así. Porque nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? La verdad es que no sé qué parámetros de entrada me van a tirar. Se puede pensar eso.
Y para eso existe el porcentaje row type. ¿Qué es el porcentaje row type? Es una palabra clave que a mí me permite decir, mira, yo no sé qué tipo de dato es el que yo voy a retornar, pero sí sé que es el mismo tipo de datos que una columna en específico, ¿ya? O una tabla en específico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un row type y un type? Que son lo mismo. Le colocamos porcentaje, row type. Es que en uno vamos a decir que es un tipo en específico asociado a una tabla y en el otro vamos a decir que es un tipo en específico asociado a una columna, ¿ya? Es más difícil de hacerlo porque en el fondo uno tiene que saber cuál es la columna que pretende retornar, ¿ya? Pero no quiere decir que sea imposible. Ya, por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a retornar una suma del mismo tipo que tiene salary, ¿ya? Entonces podemos colocarle employee.salary porcentaje row type y lo que estamos diciendo ahí es que lo que yo voy a retornar será del mismo tipo de dato que lo que se encuentra en la tabla employee en la columna salary, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es más largo de escribir si nosotros sabemos que es un nombre. Pero es eso así. Entonces, colocamos as y aquí viene el detalle. Colocamos begin yes. Muchachos, recuerden, nosotros podemos colocar un declare si queremos colocar nuevas variables. ¿Ya? No hay problema con eso. Podemos colocar un declare. Por ejemplo, a ver si b resultado es un... Ah, voy a colocar lo mismo. Employees punto salary porcentaje row type. ¿Ya? Creo que escribí al revés, la memoria me está fallando de momento. No, solo type, solo type, solo type. Ya. Para complementar la información, row type, por ejemplo, si nosotros queremos guardar una fila completa de resultados, lo podemos hacer porque el row type se acomoda a la fila de resultados. Eso es ideal hacerlo con un cursor. Vamos a ver qué es lo que el cursor a continuación. ¿Ya? Entonces, esto debería ser... porcentaje. ¿Qué debería estar aquí? Ya. Ahí vamos a ver qué onda porque en realidad se supone que está bien, pero bueno, no importa. Vamos a colocar así. No le voy a asignar valor. Punto y coma. Ya, entonces, vamos a decir que select sum salary from employees where department ID es igual a bdep.
¿Ya? Punto y coma. Ahora, este select lo hemos hecho un montón de veces, pero ¿cómo lo hacemos para poder almacenar el resultado de la variable? Para eso tenemos una palabra mágica que se llama into. Ya con el into yo voy a decir que la suma de salario lo voy a guardar dentro de resultado. Esto lo podemos colocar y lo podemos utilizar para cualquier columna. Ya no necesariamente una función, sino que si quiero obtener el valor de una columna en específico, lo puedo hacer. Pero siempre que esto arroje un único resultado. ¿Ya? Si arroja más de uno, no me sirve. Tiene que ser un único resultado. Y aquí le vamos a colocar return de resultado. Punto. ¿Ya? Lo vamos a ejecutar. Y ahí vamos a ver qué es lo que... As. 13 y 5, ¿eh? Número 3. Verdad. Estos son iguales. El resultado debe ser declarado. ¿Quién lo entiende? Yo estoy diciendo que tendría que sacar el declaro. Contra declaro cuando se puede entonces. Ya, pero la variable debería estar. Ya, aquí me está troleando el Oracle. Voy a colocar el is. Así con el is funciona. Y resultado. Ahí sí. Listo, ahí está. Sí, esa es la otra diferencia. La función no tiene que tener declare, sino que entre el create y el begin nosotros podemos colocar todas las variables que necesitamos. ¿Ya? Bueno, igual que el procedimiento almacenado es lo mismo. Dentro del create y el begin entre medio nosotros podemos colocar las variables, ¿ya? Que vamos a crear, evidentemente. Pero como les dijera, el declare se elimina para esos dos elementos programados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? En realidad que yo lo puedo llamar desde un select. Lo puedo llamar por medio de un select. Por ejemplo, si digo select fn total, voy a colocar el departamento 90 from dual. ¿Por qué dual y no a la otra tabla? Porque ya estoy haciendo un select dentro. Entonces no necesito hacer un select a esa tabla. Lo puedo hacer a cualquiera, me va a arrojar el resultado porque básicamente el resultado que me lanza la función es la suma de los sueldos de un departamento en específico. ¿Ya? FN total. Total sueldo, perdón. Ahí sí. Ahí está. Dice que el resultado es 58.000. O sea, la suma de todos los sueldos del departamento 90 da 58.000. Recuerden, estas cosas son con dólares. De 58.000 así como, ay, qué poco, pero si hablamos de $58.000, es harta la diferencia. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí? Bien. Ya, más o menos tenemos claro que es una función y un procedimiento almacenado. Pero nos falta un tercer elemento, el trigger. ¿Qué es el trigger? El trigger, como su nombre lo dice, es un disparador.
Y uno dirá, ya, un disparador. Claro. Es que, ¿sabes qué? Eso es lo que hace. A- Después de una acción en específico, realiza otra acción como contramedida. Es como si fuera un duelo así. Ah, estoy esperando. ¡Pah! Listo, moriste. ¿Ya? Entonces, literalmente, y por eso se llama disparador. Por eso se llama trigger. ¿Cómo funciona el trigger? Bueno, el trigger lo que hace es monitorear un elemento en específico. Este elemento puede ser el esquema de la base de datos del usuario o puede ser una tabla. ¿Y qué podemos hacer con el trigger? Podemos hacer almacenamientos en otros elementos o impedir que algo se realice. ¿Ya? Ahora, el trigger es un objeto que, al igual que todos los demás objetos, se crea con un create. Por ejemplo, eh, create trigger. Este también funciona con un or replace. Ya tampoco es que lo podamos alterar. Entonces podemos colocarle el or replace. ¿Ya? O lo podemos obviar, ahora mismo. Y le colocamos TRG, TG, TR, cualquier cosa que sea alusiva a un trigger. Y por ejemplo, audita employees. No, employees, no, es muy largo. ¿Ves? Jobs. No, jobs. Sí, jobs. Va. Ya, jobs. Audita jobs. Ya, vamos a auditar la tabla de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a monitorear una tabla en específica. ¿Cuál? La tabla de trabajo. Para eso el trigger tiene tres tiempos de acción. Antes que se realice alguna cosa, durante o después. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos colocar? La inserción, actualización o eliminación. ¿Ya? Entonces, sería create replace trigger, audita jobs, after insert or update or delete y colocamos en la tabla. En este caso, la tabla es jobs. ¿Ya? Y aquí colocamos el declare. Aquí sí va el declare. ¿Ya? Si es que queremos declarar variables, de lo contrario es solo el begin. Entonces, vamos a colocar aquí la variable b acción será un varchar de 20 sin valor. Así. ¿Ya? Begin end. ¿Ya? Nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos lanzar una excepción, podemos hacer una actualización de datos, podemos mandar un mensajito, etc. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este trigger? Lo que yo voy a hacer es que mande un mensaje si se inserta y que lo ingrese en la tabla de ejemplo. O que mande un mensaje si se actualiza y que lo deje en la tabla de ejemplo. Pero si trata de eliminar algún valor, voy a pedir que lance un error. Que se caiga el sistema. O que se caiga, mejor dicho, lo que se está realizando. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo pregunto esto? Le digo, if inserting. ¿Se está insertando sí o no? Then. ¿Ya? Y digo, si se está insertando, insert into. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de acción. Y vamos a decir que este valor será insertar. Dato. Listo, ahí. Y luego, insert into ejemplo values. Y aquí vamos a utilizar la secuencia que coloqué al principio. La secuencia SQ y de ejemplo. ¿Ya? SQ y de ejemplo punto nextval, coma, B acción. ¿Ya? Listo. Si se inserta vamos a hacer eso. Por el contrario,
vamos a utilizar un else if, que esto es lo mismo que el if de Python, ¿ya? Else if updating, then, vamos a hacer básicamente lo mismo, actualiza datos, y de lo contrario significa que se está eliminando. ¿Cómo lo sé? Porque son las únicas tres acciones que están determinadas arriba, ¿ya? Entonces, de lo contrario, yo voy a colocar un price application error. Voy a pedir que se caiga el sistema. Para eso voy a colocar un número que debe estar entre el 20.000 y el 20.500, más o menos. Voy a colocar el error 20.059. Y como mensaje voy a decir: no se puede eliminar de la tabla jobs. Listo. Ahí está. Ya tenemos un trigger, ya que está auditando la tabla jobs y que en el fondo lo que está haciendo es, se inserta, hace el registro de que se hizo una inserción en ejemplo, se actualiza lo mismo, pero si tratan de eliminar, va a evitar la eliminación. Ahora, detalle importante que tenemos que tener en cuenta. El trigger se ejecuta a la velocidad de la luz. No, mentira. No es tan así como la velocidad de la luz, pero es muy rápido. ¿Por qué? Porque mientras se hace el cambio, es cuando el trigger se ejecuta. Esto hace que la base de datos se haga un poquito más lenta por el hecho de que existe un trigger. Porque el trigger se gatilla en el momento que hay una acción que se denomina tabla mutante en Oracle. La tabla mutante es cuando la tabla está cambiando sus valores. En el momento que está cambiando sus valores, hay un cambio de variables, y este cambio de variables se determina por algo que se llama la variable new, la variable old. ¿Cuáles son las variables new? Son los nuevos datos que están llegando a la tabla. O sea, por ejemplo, si yo tengo la jobs aquí, y tengo job ID, job title, min salary, max salary, ¿ya? Si yo quisiera hacer eso, ¿ya? Lo que yo debería hacer, si quiero saber cuáles son los nuevos valores que están entrando en una inserción o en una actualización, es decir, dos puntos new job ID, y obtengo el nuevo job ID si es que se estuviera cambiando, o dos puntos new job title, y obtengo el nuevo job title si es que se estuviera cambiando. ¿Ya? Ahora, si quisiera obtener los valores antiguos, coloco dos puntos old. Y como su nombre lo dice, estoy viendo los datos antiguos, el job ID antiguo, el job title antiguo. Eso se produce en la tabla mutante. ¿Y cuándo se produce? En la inserción solo tiene valores nuevos, por razones obvias. En la inserción no había valores antiguos que cambiar, por lo tanto son puros valores new. En la actualización se producen valores nuevos y valores viejos, porque hay valores nuevos que están siendo reemplazados por los valores, o sea, hay valores viejos, perdón, que están siendo reemplazados por los valores nuevos. Y en la eliminación solo existen valores viejos, porque evidentemente no se está insertando un nuevo dato que va a reemplazar la información, sino que se está eliminando. ¿Ya? Entonces, ese es el criterio para saber si podemos obtener valores nuevos o valores viejos de lo que se está produciendo en ese momento. Y mientras la tabla está mutante, nosotros podemos obtener ambos. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí estoy colocando el baction. ¿Ya? Este lo voy a concatenar con dos puntos new punto job ID. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a obtener el nuevo job ID que se está insertando. Luego, en actualizar datos voy a hacer lo mismo, pero con el old. Dos puntos old.job ID. Entonces digo, el valor nuevo de job ID, el valor viejo de job ID. Recuerden, aquí solo valores nuevos,
Aquí valores nuevos y valores antiguos cuando se está actualizando. Y en la eliminación solo valores viejos. Entonces aquí puedo colocar, por ejemplo, una concatenación. Voy a colocar aquí entre paréntesis, concatenación, los puntos old, puntos yo id y otro concatenación para cerrar paréntesis. Entonces cerráis application error, ¿qué es lo que va a decir? No se puede eliminar de la tabla jobs y entre paréntesis el ID del job que se está tratando de eliminar. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Ejecutemos. Oh, me está lanzando un error. The new or old reference are not always in table legal triggers. Me está diciendo que no puedo acceder porque yo ID. Bueno, aquí tengo una confusión. Estoy seguro que me equivoqué en el otro. Ah, me faltó algo muy importante. Me faltó indicar cuál es la acción que vamos a hacer. Hay dos tipos de acciones que nosotros vamos a poder hacer. Por sentencia completa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un delete a jobs, por ejemplo, y hacemos delete jobs, ¿ya? Eso va a eliminar todo lo que esté en jobs, en teoría. Eso sería una sentencia completa. Por lo tanto, si un trigger está determinado a una sentencia completa, se va a ejecutar una única vez. Porque estamos hablando de nivel de sentencia. También existe otro que es el que más se utiliza, es si es por cada fila que se va a ver afectada. Que literalmente es for each row. Entonces con el for each row nosotros vamos a ver cada fila. Entonces, por ejemplo, si coloco delete jobs, por cada fila que esté en jobs, el trigger se va a disparar. Entonces si hay 4, se va a disparar 4 veces. ¿Ya? Entonces, ahí está. Eso es lo que se me había olvidado. Claro, porque si nosotros no indicamos cuál es el tipo de sentencia o tipo de acción que lo va a gatillar, digamos, si lo vamos a gatillar por una sentencia o por cada fila, el trigger no sabe si va a poder obtener los valores new o los valores old. Tenemos que determinarlo sí o sí. ¿Ya? Entonces, este trigger ya está activo. Lo bueno del trigger es que este sí lo podemos alterar. Si quisiéramos que el trigger quede deshabilitado, colocamos alter trigger, trg-data-jobs, disable. Y quedaría desactivado y el sistema no lo tomaría en cuenta. Si queremos activarlo una vez deshabilitado, es lo mismo. Alter trigger, trg-data-jobs, enable. ¿Ya? Enable. Y ahí va a quedar habilitado nuevamente. Entonces, depende, cuando nosotros creamos el trigger, queda habilitado al tiro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un insert into jobs values. ¿Qué es lo que voy a ingresar? Vamos a ingresar el ID del job
Vamos a buscar algún dato yo. Ya, este. El Financial Manager va a tener. Vamos a colocar el Financial Manager 2. Ya. Va a tener un min salary de 9.000 y un max salary de 50.000. ¿Ya? Punto y coma. Lo realizo, dice una fila insertada. Perfecto. Una fila insertada. ¿No pasó nada? Sí, en realidad sí pasó. Miren, si colocamos select asterisco from ejemplo, ID 1, insertar FIMG2. ¿Ven? Hizo la inserción en la tabla ejemplo indicando que se realizó una inserción con el job ID FIMGR2. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, vamos a alterarlo. Vamos a decir update jobs. Aquí voy a colocar set job title igual a subgerente finanzas, que ese es en realidad el cargo, where job ID igual a FIMRG2. ¿Ya? Lo ejecuto, me dice una fila actualizada y ahora la tabla de ejemplo me dice, ah, mira, se han hecho dos acciones, el trigger ha anotado dos acciones, el insertar y el actualizar. Y ahora, ¿qué pasa si trato de eliminar? Delete from jobs where ID job es igual a FI. Lo ejecuto y ¡pam! Oh, me faltó el ID job. Ahí sí, ese fue otro error. Este es job ID. Estoy al revés. Job ID. Ya, ahora sí. Ese no fue la caída del trigger, fue un error mío. Pero esta, ¡tum!, sí es una caída del trigger. ¿Ya? Y me dice que efectivamente hay una caída del trigger, pero esta es una caída de una caída. ¿Por qué? Porque dice que hay un problema con la cantidad de argumentos del Raise Application Error, ¿ya? Porque el 20.059 está fuera del rango, ya que ha sido un número más bajo. Entonces dice Raise Application Error para que se cayera, al final terminó cayéndose. Pero, si nosotros nos vamos al Jobs, nos vamos a dar cuenta que eso no lo borró. Select asterisco from Jobs. Ahí está, subgerente de finanzas, todavía está ahí. Entonces, el trigger lo que hizo su pega, pero no de la forma en la que lo teníamos estipulado. Entonces vamos a colocar aquí el menos 20.059. Ya. Y con el menos 20.059. Ahí sí. Se me olvidó que los valores tienen que ser negativos. Entonces ahí aparece el error que sí, efectivamente, nosotros colgamos. No se puede eliminar de la tabla job FI-MG2. ¿Ya? Entonces, literalmente, nuestro trigger votó la acción. Y al votar la acción, impidió que ésta se realizara. Entonces, si vamos a select asterisco from job, nos vamos a dar cuenta que todavía está ahí. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir. Nosotros podemos hacer lo que estimemos conveniente. Si no queremos votarla, no la votamos y hacemos la inserción. O si queremos hacer lo que queramos. Lo único que no podemos hacer en un trigger es consultar o insertar datos en la misma tabla que está mutando. No podemos, porque mientras la tabla muta, el trigger se ejecuta. Y cuando la tabla está mutando,
no se puede ingresar y hacer modificaciones a esa tabla. Entonces, literalmente es tabla votante, trigger se dispara, realiza lo que tiene que hacer, se cierra, cierra la tabla votante. ¿Ya? Y mientras está votando, nada puede entrar en la tabla. ¿Se entiende la idea? Bien. Ya. Como les dije, hoy vamos a ver las tres cosas, digamos que son los elementos programables. Aún así todavía nos queda un cachito. Les voy a mandar ese cachito como código. ¿Ya? No me acuerdo cuándo tenemos la prueba. Pero, ojo, hoy les voy a liberar la prueba 4. Porque la prueba 4 es un trabajo. Ahí van a terminar toda la práctica. Ya tienen de aquí hasta evidentemente al final de la asignatura, la fecha de la prueba 4 para poder realizarla. ¿Ya? Entonces, son como 2 o 3 semanas, si no lo recuerdo, lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que vayan haciendo esa prueba 4, la utilicen como práctica. Igual les voy a mandar un par de ejercicios como práctica, también les voy a mandar unos cuantos códigos. Cosa que así, en la próxima clase que tengamos, podamos conversarlo y darle una voz. ¿Ya? Y grupal. Les voy a dejar grupal 3, 4. ¿Cuántos somos los que vienen a clase regularmente? Somos como 7, sí, podría alcanzar para 2 grupos. Un grupo de 7 me sería más fácil revisar, pero no puedo. Literalmente no puedo entrar salido. Entonces alcanza a 2 grupos. Un grupo de 3 y un grupo de 4. No puede ser de 2. Tampoco un grupo de 1. Más el profe, no el profe de esos alumnos flojos que dejan que los demás trajen. Ya muchachos, ahí tenemos los conceptos básicos de los 3 elementos programables y evidentemente las condiciones de la próxima evaluación y todo. ¿Ya?